Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3. Este capítulo no habla de profecías espectaculares. Habla de algo más difícil. Aprendan a vivir como Dios les ha pedido. Y eso, hermano, es donde muchos fallamos. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder de corregirnos a todos nosotros. Porque vivimos en un mundo desordenado. Y Dios demanda que vivamos en firmeza, en disciplina, pero en paz. Él escribe las siguientes palabras en el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que les hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibimos de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonéstenle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en todas maneras. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo comienza este capítulo pidiendo oración. El mismo hombre que habló del hombre de pecado, ahora pide respaldo espiritual. Esto nos enseña algo profundo, que el ministerio verdadero no se sostiene con fama, se sostiene con oración. Y aquí te hablo a ti personalmente. ¿Oras por quienes te enseñan la palabra? ¿Oras por la iglesia donde congregas? ¿Oras por los líderes que trabajan en ese ministerio? ¿Oras para que otras personas conozcan de la palabra de Dios en ese lugar? ¿Oras porque la alabanza y la adoración fluya de tal manera que toque el corazón de las personas? ¿Oras mientras estás en la iglesia para que la palabra que se está predicando toque el corazón de las personas que han venido a congregar? Porque el Evangelio es mucho más que asistir a la iglesia los domingos, cantar unos coros y regresar a casa. Es mucho más que eso. El ministerio se sostiene por oración. Por eso
es que las personas que hacen el ministerio son las personas que oran. Son las personas las que oran, las que defienden la obra de Dios. El que no ora, el que no pide a Dios que su obra se permanezca, vive solo en la carne, actúa por la carne, se mueve por la carne y en su carnalidad cree que está defendiendo la obra de Cristo. Pero si no hay oración en su vida, si no hay oración, si no es parte de la gente que ora porque la palabra de Dios corra, entonces perjudicar la obra del Señor, esa es su manera de poder mostrar su espiritualidad. Pablo aquí no pide popularidad, pide que la palabra corra y sea glorificada, porque el poder no está en el mensajero, está en el mensaje. Y eso los creyentes no lo tienen en cuenta el día de hoy. Por eso es que o exaltan al mensajero o critican al mensajero, pero no están prestándole atención al mensaje. El creyente que su atención está en el mensaje que está recibiendo, de verdad no está tan preocupado por el mensajero, porque el mensaje viene de parte de Dios y el mensaje viene a su corazón y a su vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hermanos, oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Porque los que transmitimos el mensaje de Dios somos personas falibles, somos personas no dignas, somos personas humanas, somos gente que tenemos luchas en esta tierra. La diferencia es que Dios nos llamó a dar el mensaje de Dios y eso es la labor que cumplimos. No somos el mensaje, somos los mensajeros. El mensaje es Jesucristo. Y este mensaje no tendría o no encontraría cabida en el corazón sin la oración. Por eso el ministerio de intercesión, las personas que respaldan el ministerio con oración, estas personas son las que entienden y saben que lo más importante siempre será el mensaje, no el mensajero. Así que no le preste tanta atención al mensajero, ni se moleste con el mensajero, porque solamente es el cartero, está entregando el mensaje enviado por Dios para su vida. En los versículos 3 al 5 hay una declaración poderosa de parte del apóstol Pablo, o mejor dicho, de parte del Espíritu Santo para los creyentes de todos los tiempos. Dice el apóstol Pablo en sus palabras, pero fiel es el Señor que les va a afirmar y que los va a guardar de todo mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que van a hacer y van a hacer lo que les hemos mandado. Y el Señor va a encaminar sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Fiel es el Señor, quien es el que nos afirma y nos guarda de todo mal. No dice que te evitará toda prueba, dice que te afirmará. No dice que eliminará toda oposición, dice que te guardará. La seguridad del verdadero creyente no está en las circunstancias favorables, está en la fidelidad de Dios. Y eso le permite mantenerse firme. Y eso le permite ser parte de los que recogen, no de los que desparraman. Cuando el mundo es inestable, usted recuerde esto, Dios no cambia. Dios no está cumpliendo nuestros caprichos. Dios está cumpliendo sus palabras y su propósito en una persona, en una congregación, en un ministerio, en una ciudad, en un país, en el mundo entero. Dios está cumpliendo su palabra. No está cumpliendo tus deseos, no está cumpliendo mis deseos. Dios está cumpliendo sus propósitos, sus planes establecidos desde antes de la fundación del mundo. Dios ha mirado lo que tú no miras.
Dios está yendo hacia donde tú no entiendes, porque los planes de Dios son misteriosos. No fuimos llamados a entender lo que Dios hace. Fuimos llamados a obedecer lo que Dios hace. Por eso el apóstol Pablo aquí enfatiza de manera maravillosa acerca de cómo nosotros tenemos que mantener esa confianza respecto al Señor, sabiendo que Él sabe lo que hace. En los versículos 6 al 12, Pablo cambia el tono de sus palabras que está escribiendo a los tesalonicenses en esta segunda carta. Estoy en el capítulo 3. En el versículo 6 al 12, el apóstol Pablo dice, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. El tono del apóstol Pablo cambia ahora, porque había creyentes que, bajo la excusa de que el Señor pronto venía, dejaron de trabajar, espiritualizaron todo y se volvieron irresponsables. Y Pablo es claro, el que no quiera trabajar, dice, que tampoco coma. Esto es fuerte, pero necesario. Esperar a Cristo no es abandonar responsabilidades, es cumplirlas con mayor diligencia. Aún hoy algunos dicen, Cristo viene pronto, ¿para qué voy a esforzarme? Pero lo que no deben olvidarse los creyentes es que la verdadera esperanza produce disciplina. Un creyente maduro no está mirando los pecados de los demás. Un creyente maduro no está mirando las señales que están ocurriendo en el mundo para ver si Cristo viene o todavía no. Un creyente maduro no está fijándose en lo que está ocurriendo en su congregación. Un creyente maduro trabaja, sirve, cumple y honra. La espiritualidad sin responsabilidad no es espiritualidad bíblica. Y por eso Pablo destaca todo lo que necesita ser un creyente que ha madurado, que ha tomado su vida espiritual tan seria que el primero que está buscando ser transformado y cambiado es la misma persona. Es el mismo creyente que decide crecer, porque sabe que si él crece, todo a su alrededor crece. Aquí Pablo, en los versículos 14 y 15, habla de un asunto que muchas veces olvidamos fácilmente, que toda disciplina debe ser hecha con amor. Escuche bien lo que los versículos 14 y 15 dice de segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, el apóstol Pablo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonéstenle como a hermano. Pablo instruye a apartarse del creyente que persiste en el desorden, que se opone a las cosas de Dios, que quiere hacer de las cosas de Dios como si fueran las cosas del mundo, que quiere arreglar cualquier situación como él quiere. Y Pablo instruye para que se mantenga un orden. Y aquí añade algo crucial en medio de esta situación. Cualquiera que esté viviendo desordenadamente, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Y aquí vemos equilibrio, ni tolerancia, ni dureza cruel. Y eso es lo que nos hace diferente al mundo. La disciplina bíblica siempre busca restauración, no humillación, no descartar, no votar, no dejar a un lado, porque eso no es lo que hace Dios.
La iglesia debe entender que la forma como Dios trata cualquier desorden de una persona, de una organización, de una iglesia, de alguien dentro de la obra de Dios, es que te tiene que buscar su restauración, no humillar, porque humillar no es lo que Dios hace. La iglesia no existe para humillar a las personas, existe para restaurar a las personas. Y en el versículo 16, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Después de corrección, después de firmeza, Pablo cierra con una bendición. Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. Observe el contraste que estamos tratando aquí en estos 3 capítulos de Segunda de Tesalonicenses. En el primer capítulo, el apóstol habla de la persecución en la que está involucrada la iglesia. El capítulo 2 habla del engaño. Y en el capítulo 3 habla de el orden interno, cómo se debe manejar, cómo se debe tratar. Y nuevamente, con todo esto que ha tratado el apóstol Pablo, termina diciendo, y no se olviden que el Señor es llamado Señor de paz, que fuimos llamados a vivir en paz, a solucionar nuestros problemas en paz, a poder ayudar a las personas en paz y sobre todo a mantenernos nosotros en paz. No paz superficial, sino paz soberana, porque la paz no viene de que todo esté bien, de que todo es perfecto. La paz viene cuando Cristo gobierna y cuando se hacen las cosas para ayudar, no para destruir. Por eso, usted debe escuchar con claridad lo que el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Cristo. Porque si todos nosotros estamos esperando la venida de Cristo, no debemos dejar de trabajar, no debemos abandonar nuestras responsabilidades, no nos debemos enfriar espiritualmente y no debemos usar las cosas que ocurren como excusa para destruir. La verdadera esperanza produce carácter. El que realmente cree que Cristo viene, vive esperando a Cristo y ayudando para que todos finalmente lleguemos a la meta, que es encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No deseamos que nadie se quede, pese a todo lo que pueda ocurrir o suceder. Tenemos que levantar al caído porque estamos dirigiéndonos hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No sería justo que usted intente llegar sin ayudar a otros, sin levantar a otros, sin guiar a otros, a mis propios hermanos de la fe, para que nadie se quede? Porque así como yo quiero estar en el cielo de Dios, así quiero que mis demás hermanos también estén. Y eso, hermanos queridos, nos evita de estar señalando los pecados de los demás. Porque si yo me doy cuenta que ha pecado, entonces voy a hacer todo lo posible por levantarlo, por ayudarlo, porque estamos caminando hacia el mismo fin, llegar al cielo de Dios. El libro de Segunda de Tesalonicenses termina sin espectáculo, termina con un llamado a la madurez, termina diciéndonos que debemos perseverar aún bajo persecución, a estar dispuestos a discernir del engaño que viene del diablo, no de lo que viene de los hermanos, afirmarnos en la elección, trabajar en la obra de Dios, pero sobre todo a vivir en paz, porque si algo ocurre, tenemos que recordar que Cristo sigue reinando, que no necesitamos vivir alarmados, que no necesitamos vivir en paranoia, necesitamos vivir en perseverancia, porque el mismo Señor que prometió venir te sostendrá hasta ese día. Y Él no quiere que solo llegues tú, sino que llegues acompañados de todos aquellos a quienes llamaste hermanos en Cristo Jesús.
Que Dios te bendiga. Nos escuchamos en nuestro próximo devocional.